En esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo es que tienen que presentar el trabajo práctico para que ustedes tengan bien en claro a la hora de armar el mismo cómo lo tienen que esquematizar. En primera instancia vamos a dibujar un sistema de fuerza colineal del mismo sentido. El sistema colineal del mismo sentido vamos a hacer que todas las fuerzas que vamos a dibujar partan de un mismo punto de aplicación. Entonces tenemos uno ahí, vamos a dibujar otro que va a partir desde acá, pero va a seguir después de esta. Por eso es que yo no le pongo la barra al comienzo de la línea verde, ¿sí? Y después vamos a dibujar otra más ahí. Como yo no le he puesto el inicio en ninguno de estos, quiere decir que todas tienen el mismo punto de aplicación, que es este, que lo vamos a nombrar O. Sabemos que en las fuerzas colineales tenemos que sumar la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 para sacar la resultante. Entonces, si yo sumo este segmento más este segmento más este segmento, o sea, este más este que es el más grande de todos, me va a dar la resultante del sistema, ¿sí? Pongámosle que este tiene un valor de 1 kilogramo fuerza, este 2 y este 3. Entonces el resultado va a ser igual a, vamos a sumarlo, 6 kilogramos fuerza. ¿Cómo vamos a esquematizar? Vamos a esquematizar con una recta, ¿sí? Esta recta, la característica que tiene que tener, o sea, este segmento orientado, tiene que tener una longitud que cubra esos 6 kilogramos fuerza. Entonces ahí nosotros tenemos nuestra resultante. La equilibrante es la fuerza de sentido contrario, pero de igual dirección, ¿sí? Y igual intensidad, que la vamos a dibujar hacia el otro lado. Entonces ahí tenemos la equilibrante del sistema. Entonces de esta forma vamos a hacer la representación de un sistema de fuerzas colineal con fuerzas que son de igual sentido. En el caso de las fuerzas de diferente sentido, vamos a utilizar los siguientes. Vamos a comenzar entonces dibujando fuerzas de diferente sentido. Vamos a partir de aquí. Acá tenemos una. Vamos a colocar otra que va a tener continuidad. Y otra más que va a ser en sentido opuesto. Entonces, vamos a darle valores a todas estas fuerzas. Esta es la fuerza F1, F2 y F3, ¿sí? Esta vale 1 kilogramo fuerza. Este vale 2 kilogramos fuerza. Y este mide 4 kilogramos fuerza. ¿Qué se hace con esto? En una primera instancia se suman estas dos porque van en el mismo sentido, dándome un valor de 3 kilogramos fuerza. Y vamos a tener por el otro lado la de 4 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? Se va a hacer una resta y me va a dar un valor de 1 kilogramo fuerza. ¿Para dónde vamos a dibujar entonces la resultante? La resultante la vamos a dibujar para el lado de donde se encuentre la fuerza mayor. Entonces dibujamos así y va a ser un segmento mucho más corto porque justamente el resultado nos dio un valor mucho más chico. Entonces esta va a ser mi resultante y vamos a colocarle también la equilibrante del sistema, que la equilibrante del sistema
va a ir en sentido opuesto, con la misma intensidad y con la misma dirección que la resultante, ¿sí? Para finalizar con el tema de las concurrentes, ¿sí? Vamos a utilizar lo que son dos métodos, que son los métodos gráficos, ¿sí? En los métodos gráficos que vamos a utilizar son el método del paralelogramo y el método del polígono. El método del paralelogramo toma en cuenta lo siguiente: acá estamos dibujando una fuerza y vamos a dibujar otra fuerza más acá. Entonces tenemos fuerza 1, y fuerza 2. En el método del paralelogramo lo que vamos a hacer es marcar una proyección, ¿sí?, de estas fuerzas sobre la parte paralela de la misma fuerza. Entonces vamos a tomar la medida de F1 y la vamos a trasladar en forma paralela y con igual. Bueno, lo que vamos a ver ahora son dos métodos para ver cómo es que se consigue la resultante teniendo en cuenta el método gráfico. El método gráfico se divide en dos, en las fuerzas concurrentes. Tenemos el método del paralelogramo y el método del polígono. Vamos a dibujar dos fuerzas. En este caso vamos a hacer estas dos y les vamos a colocar nombres como corresponde: F1 y F2. Primero vamos a esquematizar el método del paralelogramo, que se utiliza específicamente cuando son dos fuerzas. Se puede utilizar cuando son más, pero como que se complica un poco la esquematización. Entonces, ¿qué es lo que se llama un paralelogramo? Que es un cuadrilátero que tiene todos los lados paralelos. Entonces vamos a trasladar F1 al final de F2 con igual longitud y en forma paralela, y vamos a tener F1', y vamos a trasladar en forma paralela y con igual longitud a F2 y vamos a tener F2'. Queda determinado un punto. Hasta ahí es donde va a ir la resultante. La resultante lo vamos a marcar con un punto de origen que es el mismo de las componentes, ¿sí? Y la vamos a hacer llegar a este punto que sea delimitado. Entonces ahí vamos a poner resultante. También vamos a marcar la equilibrante, que va en sentido opuesto, con igual intensidad, con igual dirección que la resultante. Y ahí nos queda la composición de estas dos fuerzas. La resultante es la que reemplaza la acción de estas dos fuerzas que tenemos acá. Ahora vamos a ver el método del polígono. El método del polígono se utiliza cuando ya son más de dos fuerzas, ¿sí? Vamos a dibujar, por ejemplo, acá una. Vamos a dibujar otra más. Vamos a seguir dibujando fuerzas. Y acá tenemos otra. A todas entonces le vamos a dar ahora nombre. Vamos a poner F1, F2, F3 y F4. En el método del polígono lo que se hace es trazar también paralelas a las fuerzas. En este caso vamos a tomar una de las fuerzas que es la única que no se va a proyectar, que puede ser cualquiera, porque siendo cualquiera vamos a llegar siempre al mismo lugar, así que no se preocupen, se eligen cualquiera de las cuatro fuerzas. Pero esa fuerza que se elija no se tiene que volver a proyectar, o no se tiene que proyectar. Vamos a tomar F4 y vamos a trasladar con igual longitud y en forma paralela a su final a F3, ¿sí?
entonces vamos a tener F3'. Al final de esta vamos a trasladar en forma paralela y con igual longitud a F2 y tenemos F2', y al final de ella vamos a trasladar a F1 en forma paralela. Vamos a hacerle un arreglito acá y tenemos F1'. En ese caso entonces nos queda determinado un punto que vamos a unir con el origen de todas estas fuerzas. Esta va a ser nuestra resultante, ¿sí? Y en sentido inverso, con igual dirección e igual intensidad, vamos a marcar nuestra equilibrante del sistema. De esta forma logramos que podamos reconocer a la resultante sin tener que hacer varias veces el método del paralelogramo. Y este resultante reemplaza a todas las componentes.